Saludos, estimados espectadores, les habla el canal Crossmota. En este episodio quiero contarles sobre las aeromotocicletas, o como se conoce este término en inglés, hoverbike. Les hablaré sobre su historia, concepto, algunos ejemplares, y conversaremos un poco sobre sus problemas y seguridad. Junto con los diseños bastante familiares para nosotros, en este material también nos encontraremos con conceptos de autos voladores y prototipos que, sinceramente, se parecen a ovnis. En general, debería ser interesante. Preparen su té, tomen algo rico y pónganse cómodos frente al monitor. Comenzamos. La humanidad siempre ha aspirado, con mayor o menor éxito, a ir más lejos y más alto. Sobre los intentos de las personas por superar la gravedad de la Tierra, se han creado leyendas, mitos, relatos y cuentos. Los dioses antiguos podían desplazarse por el aire en sus carros, y algunos incluso sin ningún tipo de aparato. Ejemplos más reales para la historia son Leonardo da Vinci, los hermanos Montgolfier y otros ingenieros, así como entusiastas apasionados por sus ideas, como por ejemplo los hermanos Wright estadounidenses. Con ellos comenzó la historia, la era moderna de la construcción de aviones. Como sucede con cualquier tecnología, la eficiencia de las aeronaves fue aumentando con el tiempo, y los ingenieros obtenían más oportunidades para crear nuevos, a menudo revolucionarios, medios de transporte aéreo. Y probablemente, la idea de un vehículo volador compacto e individual empezó a fascinar a ingenieros y escritores de ciencia ficción tan pronto como se hizo evidente que una estructura más pesada que el aire podía volar. El término aeromotocicleta se interpreta como una motocicleta voladora, una aeronave ultraligera, diseñada para transportar a una o dos personas, o posiblemente una carga de peso equivalente. En la actualidad, probablemente imaginemos un aparato con varias hélices o motores a reacción y a un conductor sentado encima de esta maravilla, como en una motocicleta clásica. Sin embargo, al investigar los materiales históricos, simplemente me quedé sorprendido por lo que vi. La historia registra intentos tan audaces de crear aeromotocicletas que simplemente te dejan asombrado. Para empezar, conozcamos a los pioneros de la teoría y la implementación práctica del aeroplano con despegue y aterrizaje vertical. El desarrollo del avión de despegue y aterrizaje vertical comenzó por primera vez en 1909 por el ingeniero ruso Boris Grigorievich Lutsky. El segundo en mi lista es el pionero rumano de la aviación, Henri Coanda. De hecho, sobre Henri se puede hablar durante mucho tiempo, incluso da para un video aparte de al menos 1 hora de duración. Lo que es importante para nosotros saber es que Henri Coanda construyó el primer avión del mundo con un sistema de propulsión a reacción. Y lo que es aún más importante para el tema de hoy, desarrolló el concepto de un ala sustentadora anular con una hélice ubicada en el centro. Otro esquema de aeroplano con despegue y aterrizaje vertical y un cuerpo sustentador en forma de disco con un ventilador ubicado en su interior fue propuesto por el académico Boris Nikolayevich Yuriev en 1921. Y el primer multicóptero que logró despegar exitosamente del suelo fue construido en 1922 por el ingeniero aeronáutico ruso-estadounidense Georgi Batesat. La desventaja de los primeros aparatos de este tipo era la transmisión compleja, que transfería la rotación de un solo motor a varias hélices. La invención del rotor de cola y del plato cíclico puso fin a estos intentos. Los nuevos desarrollos de multicópteros comenzaron alrededor de la década de 1950, pero no avanzaron más allá de los prototipos. Por supuesto, ahora pueden indignarse. Oye, ¿para qué demonios necesitamos a estos pioneros de la aviación? Vamos, cuéntanos rápido sobre los cuadricópteros gigantes. Sin embargo, ¿a qué quería llegar en esta parte de la narración? A lo que quería llegar es que los principales postulados de la aerodinámica se formaron bastante pronto después del primer vuelo de los hermanos Wright a principios del siglo XX, y la física, carajo, en 100 años no ha cambiado ni un ápice. Y, como se descubrirá al final de la historia, la mayoría de estas cortadoras de césped con propelas solo son capaces de levantar ríos, ruido publicitario y el nivel de adrenalina del piloto de este aparato por unos 20 minutos como máximo. Pero para dejar todo claro,
necesitamos familiarizarnos con las aeromotocicletas conocidas en la historia. Por supuesto, no tengo la intención de enumerarlas todas, con un poco más de una docena será suficiente para nosotros. Sobre la base del concepto de un ala en forma de disco con un impulsor en su interior, la empresa canadiense Avro Aircraft comenzó en 1955 a investigar una aeronave de despegue vertical a reacción con un cuerpo circular en forma de disco y un dispositivo para crear un colchón de aire durante el despegue. Se suponía que este esquema, con ventiladores de elevación accionados por un motor turborreactor, fue propuesto en 1947 por el ingeniero inglés John Frost. Gracias al uso de un colchón de aire, requeriría menos potencia durante el despegue que los aviones a reacción convencionales con despegue y aterrizaje vertical. En 1959, bajo contrato del Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se completó la construcción de una aeronave experimental de despegue y aterrizaje vertical con un fuselaje en forma de disco, que recibió la designación oficial y el nombre de UMZ-9 Umbe Aerocar, más conocido como platillo volador. Las primeras pruebas del UMZ-9 Kimu comenzaron el 5 de diciembre de 1959. Realizaba vuelos breves con cables de sujeción y pronto fue transferido para pruebas a la base de la Fuerza Aérea Edwards. El primer despegue con transición al vuelo horizontal se realizó el 17 de mayo de 1961. Las pruebas posteriores realizadas con la aeronave UMZ-9 Umbe Aero de despegue y aterrizaje vertical demostraron que no tenía suficiente estabilidad. Además, las fallas constantes en el funcionamiento de su sistema de propulsión y el sistema de control llevaron a la suspensión de sus pruebas, a pesar de las perspectivas promocionadas para su uso. El proyecto fue cancelado. Y aquí hay otro aparato loco, menos parecido a un ovni, originario de mediados de los años 50, llamado HC-1 Aerocycle, un helicóptero personal, desarrollado por la compañía de Lechner Helicopters. El cliente del aparato eran los militares estadounidenses, que tenían la intención de proporcionar a sus soldados un medio de transporte práctico. El Aerocycle era una plataforma a la que se le fijaban por debajo dos hélices que giraban en direcciones opuestas, con palas de 2,3 metros de longitud. Las hélices eran accionadas por un motor de 4 cilindros con una potencia de 43 caballos de fuerza. Según los especialistas de la empresa desarrolladora, la aeronave podía alcanzar una velocidad de hasta 105 km por hora, transportar 55 kilogramos de carga útil, además del piloto, y permanecer en el aire durante una hora. Su primer vuelo atado lo realizó el prototipo el 22 de noviembre de 1954, y en enero de 1955 se llevó a cabo el primer vuelo libre. Las pruebas del HC-1 estuvieron a cargo del piloto profesional Selmer Sandby, quien se ofreció voluntariamente para esta locura. Después de que la máquina acumuló más de 15 horas en un total de 160 vuelos, las pruebas se consideraron lo suficientemente prometedoras y el ejército estadounidense ordenó una docena de ejemplares. Su vuelo más largo duró 43 minutos. También hubo incidentes. Varias veces, las palas de los dos rotores se tocaron, lo que provocó su deformación y la pérdida de control del aparato. Se suponía que cualquiera podría manejar el aerociclo después de una instrucción de 20 minutos. Sin embargo, esos eran sueños guajiros de altos mandos militares. El propio Sandby dudaba mucho de eso. El peligro provenía de las enormes aspas, que podían asustar a cualquiera, incluso a pesar de que la posición del piloto se fijaba con cinturones de seguridad. Los ingenieros nunca lograron resolver los problemas técnicos y al final el proyecto fue cancelado. De los 12 helicópteros personales encargados, solo uno sobrevivió. Está exhibido en uno de los museos estadounidenses. Por cierto, Selmer Sandby recibió la Cruz de Vuelo Distinguido por su servicio y participación en las pruebas del HC-1. Y aquí está la historia de la tecnología de Paul Moeller, pero no se apresuren a admirarlo. Paul comenzó a trabajar en un aparato volador ligero con forma de disco desde los años 60 del siglo pasado. Él promovía su proyecto Disco Discojet, ya en 1974 con certificación y el inicio de la producción, planeado para 1976. Sin embargo, en ese mismo 1976, el ingeniero se limitó únicamente a publicar fotografías de un modelo con 8 motores, una burbuja central y una aleta trasera baja. El disco Discojet nunca llegó a aparecer, aunque el posterior M200X se le parece mucho.
El M200X es, de hecho, un prototipo de platillo volador, igual que los posteriores Volantor y New Era. Moller afirmaba que la velocidad máxima era de 160 km por hora y la autonomía de vuelo de 300 km. Las hélices son impulsadas por 8 motores Wankel de bajas emisiones, que funcionan con una mezcla de 70% bioetanol y 30% agua M200X. M200X BBB, la versión de producción propuesta del M200. M200X GN.E TOR PONA. M220, que se considera certificado para volar por encima del límite EVAA de 3.000 metros. Además, Paul desarrolló un prototipo de automóvil volador, el Skycar M400. Lo curioso es que durante más de 50 años, Paul Moller ha estado alimentando a sus seguidores con promesas. Ninguno de los prototipos ha entrado aún en producción en serie. Moller y su equipo afirman que ya se han realizado más de 200 vuelos de prueba del M200G New Era, aunque estos vuelos se basan en el efecto suelo. Moller predijo que el M200G estaría listo para la venta a principios de 2008 con el objetivo de producir 250 unidades al año, pero eso no sucedió. Según la empresa, dependiendo de la demanda, el M200G podría costar alrededor de $100,000 estadounidenses. Lo último que se sabe es que Paul mostró el prototipo M200G New Era, que demostró la capacidad de volar fuera del efecto suelo. Sin embargo, Moller no presentó ninguna prueba que confirmara las características prometidas. La promesa de Moller de que la aparición del milagro estaba a la vuelta de la esquina resultó ser una ficción durante muchos años. En 2009, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Moller. En general, esta historia me recordó mucho al milagroso motor de rueda de Duduyunov y otros proyectos similares para ciudadanos crédulos. Y durante muchos años, Moller logró atraer más de $200 millones en inversiones para su proyecto. Un plan admirable. Walter, simplemente increíble si entendí bien. La primera moto voladora real fue presentado en 2006 por el inventor neozelandés Chris Meloy. De hecho, la moto voladora de Meloy es un cuadricóptero monoplaza que tiene 2 hélices delanteras y 2 traseras con una superposición parcial. Posteriormente, Chris Meloy fundó su propia empresa de aviación, Meloy Aeronautics, que tiene su sede en el aeródromo de White Waltham, al suroeste de Londres, Reino Unido. La empresa es responsable del desarrollo comercial y la producción de la motocicleta aérea. Esta construcción se diferencia de la primera por tener la cantidad de hélices reducida a la mitad. Por cierto, el aparato participó en el Salón del Automóvil de París en 2015. La moto voladora está hecho de fibra de carbono y aluminio y es impulsado por un motor de gasolina de 1.170 centímetros cúbicos y, según las fotos, es un boxer de BMW. Se afirma que la aeronave puede alcanzar una velocidad de hasta 150 km por hora y tiene una autonomía de 100 km. Además, el techo práctico es de 3 km y la carga útil máxima es de 130 kg. Ya puedes comprar la aeromotocicleta por $40,000. Solo una aclaración. Comprarán el aparato para pruebas. De esta manera, ayudarán a Chris con los datos estadísticos. Y de esta manera, acelerarán la preparación del aparato para la producción en serie. Por cierto, ¿cuáles son las estadísticas de accidentes entre los pilotos de prueba? Chris Meloy, sin embargo, está lleno de optimismo y cree que pequeños lotes de aeromotocicletas podrán empezar a producirse en los próximos años y luego establecer una producción a mayor escala. Según el sitio web oficial de Meloy Aeronautics, Chris promueve activamente sus desarrollos entre las agencias militares, los servicios de rescate y los aficionados a los deportes extremos. Además, su empresa se dedica a la producción de drones no tripulados. Otra aeromotocicleta interesante llamada Flyke Tricopter fue desarrollada por la empresa húngara Bay Zoltán Non-Profit. Originalmente, la organización era una mezcla de instituto y fundación, que se fundó en 1992 con el objetivo de desarrollo tecnológico con el apoyo del gobierno. En 2011, la organización fue transformada de una fundación a una empresa sin fines de lucro. El Tricopter Flyke fue desarrollado por Robert Kovacs de Hungría. El demostrador de tecnología Flyke tiene una cabina abierta, una velocidad máxima de 100 km por hora, una carga útil de hasta 100 kilogramos
Un tiempo de vuelo de 30 a 40 minutos, cuenta con 6 hélices baterías como fuente de energía y tren de aterrizaje fijo. El aparato pesa alrededor de 250 kilogramos y es capaz de elevarse a una altura de 30 metros. El costo fue de aproximadamente $200,000. La compañía realizó su primer vuelo el 7 de marzo de 2015 en el aeródromo de Miskolc, en el noreste de Hungría. El 30 de abril de 2015, el dron realizó su primer vuelo tripulado con una duración de más de 1 minuto. En su momento, la prensa hizo mucho ruido sobre el desarrollo de los húngaros. Y ahora, según la información de su sitio web, se fundó la startup PyGravity, que está desarrollando el prototipo Flight 2. Y están intentando establecer una producción en pequeña escala con la ayuda de capital de riesgo. Y aquí está la historia de la startup, en la que participan ingenieros de Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Israel y Letonia. Hoversurf. La primera demostración pública de la motocicleta voladora Scorpion 1 ocurrió en junio de 2016 en Skolkovo. No se podía llamar emocionante al espectáculo. La motocicleta voladora con el piloto, bajo unos aplausos moderados, se elevó varias veces en el aire a una altura de no más de 1 metro. Sin embargo, un año después y con $2 millones, el Scorpion 3 más avanzado voló por la pista de Moscow Raceway y luego se lució en las pruebas en Dubái. El Scorpion 3 tiene las siguientes características. La velocidad máxima es de 100 km por hora. La altura segura de vuelo es de 5 metros sobre el suelo. La potencia de cada motor es de 33 kilovatios. La batería es de litio manganeso níquel, con una capacidad de 12.3 kilovatios hora. El tiempo real de vuelo es de 10 a 25 minutos. El precio del motocicleta voladora Scorpion TR es de $150,000. Ahora en la pantalla están viendo un aparato bastante atípico, Lazaret LMB 496. Es único porque puede circular por las carreteras como un cuatrimoto, y al presionar un botón, en 60 segundos se convierte en una aeromotocicleta. El aparato, desarrollado por el ingeniero francés Ludovic Lazaret, pesa 140 kilogramos. En el centro de cada rueda se encuentra una turbina a reacción JetCat que gira a 96,000 revoluciones por minuto. El invento de Lazaret fue probado. Su amiga Vanessa lo probó a 21 metros. El precio estimado es de $560,000. Y eso es por un aparato que ni siquiera va muy bien por las carreteras, ni tampoco se lanza al aire con mucha agilidad. Los chicos de la compañía Jetpack Aviation, conocidos por fabricar mochilas propulsoras, también propusieron un concepto de motocicleta voladora con propulsión a chorro. Pero ellos no intentaron cruzar un bulldog con un rinoceronte como Lazaret. Se afirma que la moto voladora puede alcanzar una velocidad de hasta 240 km por hora, volar a una altura de hasta 1,5 kilómetros, pero el tiempo de vuelo está limitado a 30 o 40 minutos, y después necesita recargar combustible. También vale la pena mencionar las aeromotocicletas JetCat, Sun One y X Turismo Hoverbike, que recientemente han causado sensación. Y ahora les mostraré algunos conceptos diferentes de vehículos ligeros voladores. Jetman o Jetwing es básicamente una mochila propulsora con alas, desarrollada por Yves Rossi. Una de las características del proyecto es la completa ausencia de mecanismos en las alas. El control de la aeronave se realiza desplazando el centro de masa. En la aeronave de Yves Rossi, el ala está firmemente sujeta a la espalda y el piloto controla el vuelo solo moviendo los brazos, las piernas y la cabeza. Aún así, la maniobrabilidad es suficiente para realizar maniobras de acrobacia aérea avanzada. Al principio, la aeronave no estaba diseñada para despegar desde el suelo. Sin embargo, ya en diciembre de 2019, Yves Rossi probó un modelo mejorado del traje a reacción, que permite realizar despegues y aterrizajes verticales. Para mayor seguridad, se utiliza un paracaídas. Además del paracaídas de aterrizaje y el de reserva, el ala de Yves Rossi también está equipada con su propio paracaídas, que asegura un aterrizaje suave en caso de que sea necesario desprenderse de ella. El peso del equipo modelo 2012 completamente cargado de combustible, es decir, 30 litros de queroseno es de 55 kilogramos. La envergadura del ala es de 2 metros. La velocidad máxima es de 300 kilómetros por hora. La duración del vuelo con el tanque lleno es de 10 minutos. Pero ahora los indicadores han mejorado. Ha aumentado la velocidad y la duración del vuelo. El segundo aparato atípico
es el Open Air Black Fly, un aparato de vuelo personal estadounidense de despegue y aterrizaje vertical con propulsión eléctrica, desarrollado por el ingeniero canadiense Marcus Lang. Fue presentado públicamente en 2018 después de 9 años de desarrollo. El fabricante afirma que es el primer avión ultraligero totalmente eléctrico del mundo, con ala fija y despegue y aterrizaje vertical. La primera versión experimental fue lanzada por Lang el 5 de octubre de 2011. El avión está hecho de resina epóxica reforzada con fibra de carbono y cuenta con un sistema de propulsión totalmente eléctrico, alimentado por baterías. También tiene 2 alas en tándem autoportantes de 4 metros con 15 centímetros de longitud, ubicadas en la parte delantera y trasera del fuselaje corto. El Open Air Black Fly puede presumir de con un peso de 142 kilogramos, es capaz de transportar 110 kilogramos de carga útil, tiene un alcance de 60 metros, una altitud de 570 kilómetros y una velocidad de 130 kilómetros por hora. La principal diferencia entre los dos últimos ejemplos de aparatos voladores es la presencia de un ala. Y ahora ya podemos pasar sin miedo a considerar los principales problemas de las aeromotocicletas. Cabe señalar de inmediato que en la aerodinámica y dinámica de la mayoría de las aeromotos modernas se utiliza la física de vuelo de un helicóptero con 2 o más rotores sustentadores. Y esto coloca a los prototipos experimentales de inmediato en el hangar de los inventos olvidados del transporte personal. Y también porque no se utiliza la fuerza de sustentación del ala principal, como lo hacían los grandes ingenieros aeronáuticos del pasado. Mucho menos se utiliza el efecto suelo a baja altura, o también llamado ground effect, que aumenta la capacidad de carga y la velocidad con poca potencia del motor, porque eso es importante y relevante. Esto permite ahorrar energía, pero resulta que la aeromoto promedio gasta la mayor parte de la energía en superar la fuerza de gravedad, en lugar de usar superficies aerodinámicas para planear en el aire y dedicar la mayor parte de la energía al movimiento hacia adelante. Precisamente por eso les puse como ejemplo el Jetwing y el Open Air Black Fly. Y aquí es donde dices, espera, ¿quieres decir que todas esas electrotrituradoras son solo para impresionar? Mentira. Y nos decían, espera un par de años y todos volaremos. Nos olvidaremos de los baches en las carreteras y eso les facilitaría las cosas a los encargados de las carreteras. Amigos, vamos a quitarnos las gafas color de rosa. Los motores de combustión interna modernos y los motores eléctricos son tan potentes que pueden levantar cualquier aparato volador mediante despegue vertical. Pero esa potencia y eficiencia se utilizan al nivel del siglo pasado. La mayoría de los aficionados no estudian la parte técnica ni la aerodinámica y construyen modelos mediocres usando métodos pseudocientíficos. Incluso el consorcio Kalashnikov está intentando construir un aparato volador individual ultraligero de despegue y aterrizaje vertical en el campo de las aeromotos. ¡Ay! Todo eso es una tontería. ¿Cuál es el sentido? Prácticamente todos cometen los mismos errores al construir un helicóptero de esquema multirotor. Tienen muchísima resistencia, no tienen fuselaje, el combustible o la energía de las baterías solo dura unos 20 o 30 minutos. De nuevo puedes objetar, espera, muy pronto desarrollarán esas baterías nano milagrosas de gran capacidad y volaremos durante días enteros. Chicos, cuando las desarrollen, entonces hablamos. La seguridad de vuelo de las aeromotos modernas está en un nivel bastante bajo. Sí, ahí se están implementando varios sistemas electrónicos de control y asistencia al piloto, pero seamos honestos. Las actuales motos voladoras no tienen la gracia de una motocicleta de carretera o incluso de un avión. Su vuelo se parece a los inseguros primeros pasos de un niño. Si falla una o varias hélices, la situación puede resultar en lesiones o incluso la muerte para el piloto. Para usar un paracaídas de emergencia, se necesita una cierta altura para que funcione. A una altura de 20 o 30 metros es absolutamente inútil. Vamos a imaginar una situación hipotética. La humanidad resolvió la mayoría de los problemas de las aeromotocicletas. Ahora son seguras, vuelan durante mucho tiempo y de manera elegante. Incluso les pusieron cubiertas a las hélices para que no corten accidentalmente a alguien en pedazos. Las pusieron en producción masiva y venden millones al año. Y ahora piensen, ¿cómo organizar el movimiento seguro de esta multitud de motos voladoras en un espacio tridimensional? Actualmente, la humanidad apenas está intentando organizar el movimiento seguro en una superficie plana, es decir, en 2 coordenadas. Pero eso es muy difícil. Y lamentablemente,
Miles y decenas de miles de personas mueren en las carreteras cada año. Ahora intenten imaginar los retos y dificultades de organizar el movimiento del transporte en un espacio tridimensional. ¿Se lo imaginaron? Bueno, chicos, ya hablamos de las hoverbikes o aeromotocicletas. Esta industria es bastante joven y tiene muchos problemas y desafíos por resolver. La industria es muy interesante. Entiendo perfectamente cómo muchos sueñan con volar en una cosa así. Yo mismo no me negaría. Pero por el momento no veo razones para que en unos 10 o 20 años este tipo de transporte se vuelva masivo y demandado. En primer lugar, van a echarle el ojo, si es que no lo han hecho ya. De hecho, algunos hoverbikes modernos cumplen con los requisitos de los militares. No se descarta la posibilidad de su uso en los servicios de rescate o en la policía, así como en todo tipo de entretenimientos extremos. Así están las cosas. Espero que la historia les haya parecido interesante y útil. Muchas gracias por su atención. Pueden apoyar mi trabajo, como siempre, suscribiéndose a mi canal y compartiendo el video con otros. También pueden apoyarme económicamente con los datos del comentario fijado. Con ustedes estuvo el canal Crossmoto. Hasta la próxima.